Preservar el suelo mejorando el uso del agua, del nitrógeno y sobre todo de la energía, potencia los rendimientos mejorando también la productividad, la rentabilidad y la captura de carbono y de nutrientes. Esa es la invitación que llevó adelante en el simposio de fertilizar Patricio Grassini de la Universidad de Nebraska, que tiene como fórmula del éxito en nuestro país una agricultura cada vez más intensificada y sustentable. La agricultura global está desarrollando propuestas y soluciones para dar respuestas a las crecientes demandas de alimentos y bioinsumos de 9.800 millones de personas para el año 2050, en un escenario de cambio climático y contaminación ambiental. ¿Cómo debemos pensar nuestra agricultura a futuro, respetando el legado de la Revolución Verde? Patricio Grassini compartió su visión y estrategia en el Simposio de Fertilizar 2023. El legado de la Revolución Verde fue fantástico en términos de proveer al mundo con abundante comida y a un bajo precio. Y hacer eso posible sin aumentar el área física bajo cultivos. Ahora bien, uno de los efectos colaterales quizás no tan deseados fue que ese exceso de producción en relación a la demanda hizo que los precios sean extremadamente bajos y eso llevara a que por muchos años la agricultura no fuera rentable y que el problema de hecho era producir mucho porque los precios eran bajos. Y un paralelo de financiamiento en investigación, porque es difícil pensar que alguien va a financiar en algo que es muy barato y para lo cual realmente no hay demanda. Todo ese panorama que veíamos hacia el fin del siglo pasado cambió con el nuevo milenio, que trajo tendencias globales en agronomía totalmente diferentes a las que hemos visto en los 30 años anteriores. Una de ellas es un marcado incremento en la demanda de alimentos de alrededor del 50% en los próximos 30 años, principalmente motorizado por cambios demográficos y de consumo en Asia y en África. El otro es un cambio repentino en los precios que después del año 2000 fueron comparablemente más altos y mucho más volátiles al periodo previo. Y finalmente una expansión masiva en el área cultivada con los cultivos principales que son la base de alimentación global a una tasa de alrededor de 13 millones de hectáreas por año. Así que claramente no estamos ahora en una trayectoria sustentable para alimentar el mundo y hacerlo de una manera que sea compatible con nuestras aspiraciones de proteger al ambiente. Patricio, ¿cuáles deben ser los parámetros correctos para desarrollar una intensificación de la rotación y la nutrición para poder alcanzar un promedio del 80% de los rendimientos de manera sustentable? Queremos tratar de revertir las tendencias negativas que estamos viendo ahora. Creemos que tenemos que ser explícitos sobre la necesidad de aumentar los rendimientos de la tierra que está siendo cultivada actualmente. Y eso implica acelerar las tasas a las cuales la productividad media de nuestros cultivos principales aumenta año a año. Ahora bien, el desafío es también hacer eso de una manera que sea compatible con el ambiente, porque tenemos ahora una sociedad que demanda más y más una justificación a cómo son nuestras prácticas de manejo de cultivos y qué impacto ambiental tienen. Así que el desafío es tratar de producir más en la tierra que está siendo cultivada y de hacerlo de una manera que minimice el impacto ambiental negativo. Y si hablamos de intensificación sustentable, que básicamente se refiere a producir más, produciendo menor impacto ambiental, creo que tenemos que presionarnos a nosotros mismos a definir cuál es la tierra prometida a la cual queremos llegar. Durante mi presentación yo hice un pequeño punteo de cosas, de algunos indicadores que considero importante mirar. Uno de ellos es la brecha de rendimiento, que es la diferencia entre los rendimientos potenciales y el rendimiento promedio alcanzado por el productor actualmente. Y sabemos que con buenas tecnologías y para productores que tienen acceso a mercados y a información, alcanzar alrededor de 80% de ese rendimiento potencial es un objetivo que es compatible con la aspiración de producir altos rendimientos y maximizar la ganancia. Además de reducir esa brecha de productividad, también tenemos que ser sensibles a manejar el recurso suelo de una manera de que sea sustentable a través del tiempo. Y eso implica, por ejemplo, mantener o incluso incrementar los stocks de carbonos y de nutrientes en el tiempo. Y finalmente, también tenemos que ser eficientes en el uso del nitrógeno, en el uso del agua, aplicar manejo integrado de plagas y hacerlo todo esto de una manera que también sea compatible con la economía del productor y con su
trabajo y sus logísticas. Con lo cual el desafío que tenemos por delante es inmenso, pero también representa una oportunidad fantástica para los agrónomos actuales y las generaciones futuras de agrónomos. En un escenario donde la biotecnología por sí sola no alcanza para duplicar los rindes, Grassini cuantifica cómo impacta el uso intensificado y manejo sostenible de los recursos. Buenas noticias es que hay oportunidades para aumentar el rendimiento en la mayor parte de los sistemas de producción del mundo con tecnologías que ya existen y que son probadas en su capacidad de incrementar el rendimiento de una manera costo efectiva. Los productores no tienen que esperar por alguna tecnología extraterrestre o por una promesa que puede venir dentro de 20, 30 años de la mano de la biotecnología. Hay cosas que están al alcance de la mano, como puede ser, por ejemplo, optimización de fecha de siembra, de densidad, de manejo de la nutrición, que están al alcance de la mano y que los productores pueden considerar usar para cerrar su brecha de producción y, por supuesto, tratarlo de hacer de una manera eficiente para reducir el potencial impacto ambiental negativo. Así que creo que un mensaje general que yo quiero dar es que lo esencial no es necesariamente invisible a los ojos. Hay enfrente de nosotros tecnologías que ya existen y que podemos considerar usar para aumentar la productividad de una manera sustentable y haciéndolo de una manera que también incremente la ganancia económica. En el marco del simposio de fertilizar, Patricio Grassini declara la necesidad de invertir, investigar y desarrollar las bases científicas del manejo de la fertilidad integral de suelos en Argentina, para crecer de manera sustentable, achicando las brechas de rinde. Yo creo que Argentina y el sector agropecuario están hambrientas por un programa integrado que se focalice en identificar las causas principales de brechas de productividad para las 5, 6, 7 agroecologías más importantes del país, y eso en un contexto de un proyecto que tenga 4 patas: una sea investigación, otra sea educación, porque creo que hay muchas cosas para mejorar en la currícula, de tal manera de que se aproxime a la agronomía como un sistema, no como componentes individuales. Tercero, un componente de extensión, porque es importante que lo que hacemos en nuestra investigación después eventualmente se traduzca en algo que tenga utilidad para el manejo del productor. Y finalmente, algo que generalmente no es tan reconocido la importancia es la parte de influenciar políticas de Estado, porque al final del día el objetivo final de nuestra investigación no debería ser solamente extender lo que encontramos a productores, sino de influenciar políticas de Estado, de tal manera de que todo lo que estamos proponiendo se pueda aplicar a una escala relevante.